Buenas tardes. Dentro de la unidad 2, denominada Extensiones del análisis de Mendel y mapeo cromosómico, hoy vamos a ver 3 trabajos prácticos. 1. Variaciones de la dominancia. 2. Genes letales. Y 3. Alelos múltiples. Como son 3 trabajos prácticos, solamente vamos a ver los ejercicios más representativos para cada uno de ellos. El primer trabajo corresponde a variaciones en la dominancia. En el punto 1 dice los caracteres rojos A1 y amarillo A2 presentan una dominancia incompleta y todos los individuos naranjas son por lo tanto heterocigotas. Entonces, si para el color rojo tenemos homocigosis para A1, para el color amarillo tenemos homocigota para A2 y el heterocigota dice que es de color naranja. En el punto A dice que si se cruzan dos plantas de flores de color naranja, y se obtienen una descendencia formada por 30 plantas de flores rojas, 60 de flores naranjas y 30 de flores amarillas. Lo que tienen que hacer ahí es representar ese cruzamiento. Entonces, lo que primero vamos a hacer es sacar las gametas de cada parental y vamos a obtener la F1. Entonces, en base a lo que dice el problema, que en la descendencia hubo 30 plantas de flores rojas, que serían estas, hubo 60 de flores naranjas, que son estas, y las restantes son las 30 de flores amarillas. Y en el punto B lo que dice es, ¿qué descendencia? O sea, ¿cómo va a ser la F1? Tanto fenotípicamente y genotípicamente, al cruzar las plantas de flores naranjas obtenidas, o sea, estas plantas de flores naranjas, al cruzarla con las rojas. O sea, tiene que cruzar esta planta de flores naranjas, la cruzan con esta planta de flores rojas. Y ahí tienen que hallar cuál es la frecuencia fenotípica y genotípica. Y después le dice que lo mismo, pero entre las flores naranjas, o sea, estas, pero cruzada por las amarillas. Y ahí también tienen que hacer lo mismo, hallar la frecuencia fenotípica y genotípica. En el punto 2 dice Antirrhinum puede tener flores rosas, rojas o blancas. En la tabla se detallan los resultados de una serie de cruzamientos, teniendo en cuenta que en la guía les dice que el genotipo C1 es para el color rojo, el genotipo C2 para el color blanco y el genotipo C2 para el color rosado. Lo que les dice es que tienen que averiguar cuál es el genotipo probable, teniendo en cuenta que le da los datos de las descendencias. Entonces, del primer caso dice un cruzamiento rojo por rosa. Ya sabemos que para el color rojo el genotipo va a ser C1 y para el color rosa el genotipo va a ser C2. Van a sacar gametas y en la F1 van a poder ver que se da una proporción de 1:1 de rojas y rosado. Entonces el genotipo probable de esos parentales van a ser esto. Y así van a tener que averiguar para los otros cruzamientos. En el punto 4 dice que una planta de jardín presenta dos variedades, una de flores rojas y hojas alargadas y otra de flores blancas y hojas pequeñas. El carácter color de las flores sigue una herencia intermedia, o sea que estamos hablando de una dominancia incompleta. Entonces, si para el alelo R1 asignamos el color rojo y para el alelo R2 asignamos el color blanco, los genotipos posibles van a ser R1 para la flor roja, R2 para la flor blanca, y como hablamos de una herencia intermedia, vamos a tener R1, R2 para el color rosado. Y con respecto al tamaño de las hojas, dice que el carácter alargado presenta dominancia sobre el carácter pequeño. O sea que hablamos de una dominancia completa. Entonces, si asignamos el alelo A dominante para las hojas alargadas y su recesivo para las hojas pequeñas, los genotipos van a ser homocigoto dominante para hojas
hojas alargadas, heterocigota también para hojas alargadas y el homocigota recesivo para hojas pequeñas. El problema le dice si se cruzan ambas variedades homocigotas. Entonces, si para uno de los parentales asignamos que es homocigota para el color rojo, o sea, y homocigota para el tamaño de hojas alargadas, es homocigota dominante, y el otro parental va a ser homocigota para el color blanco y homocigota recesivo, o sea que va a ser de hojas pequeñas. Pero como le dice que averigüen las proporciones genotípicas y fenotípicas de la F2, tienen que sacar gametas, poder obtener la F1, el cual le va a dar lugar para obtener la F2, que es F1 por F1. Entonces van a recordar que cuáles son las proporciones genotípicas de un cruzamiento heterocigota por heterocigota. Van a recurrir a su cuadrito y van a ver que en un cruzamiento heterocigota por heterocigota, las proporciones genotípicas son 1, 2, 1. Y luego van a mirar para el otro gen, que también es heterocigota por heterocigota. Y así van a poder calcular la frecuencia genotípica y lo mismo van a tener que hacer para poder calcular la frecuencia fenotípica. En el punto 6 dice: en humanos los grupos sanguíneos MN están controlados por un gen con dos alelos codominantes, M y N, de forma que el genotipo MM es para el grupo M, el genotipo NN para el grupo N y el genotipo MN para el grupo MN. El problema le dice que si un hombre cuyos padres, uno es de grupo M y el otro es de grupo N, este señor se casa con una mujer de grupo desconocido, o sea, de fenotipo desconocido. No se sabe de qué tipo de grupo tiene. Entonces dice que esta pareja tiene un hijo de grupo M. Entonces la primera pregunta es: ¿cuál es el genotipo de la madre? Tienen que averiguar cuál es el genotipo de esta persona. Para lo cual tienen que tener en cuenta que su esposo proviene de estos parentales. Entonces, para que su hijo haya nacido con un grupo M, como tuvo que haber sido el genotipo del padre y el de ella. La segunda parte del trabajo práctico corresponde al tema de alelos múltiples. En el punto 1 les dice que en humanos hay tres alelos: el alelo I superíndice A, el alelo I superíndice B y el alelo I, los cuales forman una serie de alelos múltiples que van a determinar los grupos sanguíneos. Para los siguientes problemas, a partir de las proporciones fenotípicas de la descendencia, les pide que ustedes averigüen cuál es el genotipo de los padres. Entonces, sabiendo que tenemos tres alelos, cuando se combinan entre ellos, vamos a tener diferentes genotipos. En el caso de en estado de homocigosis para el alelo I superíndice A y en estado de heterocigosis corresponde al fenotipo del grupo sanguíneo A. En el caso del alelo I superíndice B en estado de homocigosis y heterocigosis corresponde al grupo B, y el alelo I en estado de homocigosis corresponde al grupo sanguíneo 0. Y cuando tenemos al alelo I superíndice A y al alelo B, corresponde al grupo AB. Entonces, en el punto A les dice que en una F1 la mitad corresponde al grupo sanguíneo AB y la otra mitad al grupo B. Y les pide que averigüen cuál es el genotipo de cada uno de los padres. Entonces, si miramos que la mitad corresponde al grupo AB, para que sea AB tuvo que haber venido uno de los alelos de la madre y el otro del padre. Entonces, nos asignamos que la madre sea de grupo AB y el padre de grupo B. Entonces, sacan gametas y cuando las gametas de la madre se van a unir a la gameta del padre, vamos a tener exactamente una proporción de 1 a 1, o sea, la mitad del grupo A, B y la otra mitad del grupo B.
si en lugar de poner al padre que sea de grupo sanguíneo B, colocábamos que sea de grupo sanguíneo B pero en estado de heterocigosis, en la F1 efectivamente no íbamos a tener la presencia de la mitad del grupo AB y la mitad del grupo B. Entonces, la opción correcta es que uno de los parentales sea grupo AB y el otro sea de grupo B. Y así van a tener que ir haciendo para los otros puntos que son muy similares. En el punto 2 les dice que el alelo S1, S2, S3, etc. son alelos de esterilidad que forman una serie alélica múltiple en el tabaco. Una planta no puede ser homocigota para ninguno de ellos. El polen abortará si lleva un alelo de esterilidad que posea la planta que se utilice como parental femenino. Y les pregunta, ¿cuál será la constitución de las plantas de la F1 respecto a los alelos de esterilidad en cada uno de los siguientes cruzamientos? O sea que de estos 4 cruzamientos que les dice, lo que tienen que hacer es hacer cada uno de los cruzamientos y poder decir cómo es la F1 respecto a los alelos de la esterilidad. En el cruzamiento que les dice en el punto B, les dice que tiene el alelo S3-S4 por una planta con alelo S4-S5. Primero que van a tener que hacer es sacar las gametas de cada uno de los parentales y van a obtener la F1 correspondiente. Entonces, si analizamos este individuo, vamos a decir que este individuo va a ser fértil porque no se encuentra en estado de homocigosis ninguno de los alelos. Lo mismo para este caso, también va a ser un individuo fértil, pero en este caso, como pueden ver, el alelo S4 se encuentra en estado de homocigosis, o sea que este individuo va a ser estéril. Y este individuo también va a ser fértil debido a que no se encuentra en estado de homocigosis ninguno de sus alelos. Entonces, podemos decir que la F1 de este cruzamiento es parcialmente fértil. ¿Por qué? Porque hay un individuo de ellos que va a ser estéril. Y así van a tener que hacer para el resto de los cruzamientos que les pide que ustedes puedan decir cómo será la F1 con respecto al alelo de la esterilidad. El punto 3 es muy similar al punto anterior, les dice que en plantas de petunia la relación de compatibilidad e incompatibilidad está controlada por una serie de alelos múltiples, S1, S2, S3, etc. El tubo polínico no se va a desarrollar si el alelo S que contiene también está presente en el parental femenino. Si en este sistema la descendencia del cruzamiento S1, S3 por S2, S4 se cruza entre sí, en todas las combinaciones posibles de machos y hembras, lo que les pide es indicar las proporciones de cruzamientos que van a ser completamente fértiles, completamente estériles y parcialmente fértiles. Entonces, su cruzamiento es S1, S3 por S2, S4. Lo primero que van a hacer es sacar las gametas correspondientes y van a obtener la F1. Como el problema les dice que esta F1 se cruza entre sí en todas las combinaciones posibles, entonces para este individuo F1, si se cruza por este individuo, lo primero que van a tener que hacer es sacar sus gametas correspondientes y van a obtener la F1, que como pueden ver, el alelo, ninguno de ellos se encuentra en estado de homocigosis. Entonces significa que la F1 de este cruzamiento es completamente fértil. Y luego van a tener que hacer este individuo por este y luego por este. Y así sucesivamente para todos los individuos, porque dice que todos se cruzan entre sí. Y a medida que tienen la F1 van a poder asignar si
corresponden a individuos completamente fértiles, estériles o parcialmente fértiles. En el punto 5 les dice dar los genotipos más probables de los padres en los siguientes cruzamientos entre conejos. Como pueden ver, está regulado en este caso por alelos múltiples. Tenemos 4 alelos para el fenotipo salvaje, para el fenotipo sencilla, el alelo para el fenotipo himalaya y el alelo para el fenotipo albino. En el punto A les dice hallar los genotipos probables de los padres. O sea que les dice cómo es el fenotipo de los padres, les da cómo es fenotípicamente la descendencia, o sea qué proporciones hay, y lo que tienen que hacer ustedes en base a la proporción de los fenotipos de la descendencia de la F1, poder calcular cuál va a ser el genotipo de sus correspondientes padres. Y por último, dentro de este mismo trabajo práctico, vamos a ver los problemas que corresponden al tema de genes letales. En el punto 1 dice, en las hojas se conoce un par de alelos que codifica para el color de la hoja. El genotipo homocigota dominante produce color verde oscuro, el heterocigota verde claro y el homocigota recesivo produce hojas amarillentas, que son deficientes en cloroplastos y por lo tanto la planta no se va a desarrollar ni va a florecer. Les dice que si una planta verde oscuro se poliniza con plantas de verde claro y la descendencia se deja en cría libre para producir la segunda generación, o sea, para obtener la F2, les pregunta qué proporciones fenotípicas y genotípicas se va a encontrar en la generación, o sea, en la F2. Entonces, teniendo en cuenta que las plantas de hojas de verde oscuro son polinizadas por plantas de hojas de verde claro, lo primero que van a hacer es sacar las gametas, obtener la F1, pero les dice que hay que tener en cuenta que la soja es una especie autógama. O sea, significa que se va a autofecundar. Entonces, para obtener la F2, van a tener que cruzar esta F1 por ella misma y lo mismo para este caso. Y así van a poder obtener las F2. Y ahí van a poder sacar las frecuencias fenotípicas y genotípicas que les piden. Recuerden que las plantas que tienen un genotipo homocigota recesivo, o sea que fenotípicamente son amarillentas, no van a llegar a la etapa adulta, o sea que no se van a considerar cuando ustedes tengan que sacar las frecuencias fenotípicas y genotípicas. El punto 2 es muy similar al anterior, dice que en los conejos la normalidad Pelger implica la segmentación anormal de los leucocitos y los individuos que tienen esa enfermedad son los heterocigotos. Sin embargo, los normales son los homocigotas dominantes y los homocigotas recesivos van a morir al momento del parto, debido a que van a presentar deformaciones esqueléticas. El problema les dice que si se aparean conejos con la normalidad de Pelger, qué proporciones fenotípicas se espera en la descendencia adulta. Entonces lo que tienen que hacer es representar el cruzamiento Pelger por Pelger, o sea, heterocigota por heterocigota, van a sacar las gametas y van a obtener la F1. Recuerden que los individuos que tienen el genotipo homocigota recesivo van a morir al momento del parto. Por lo tanto, no van a considerar ustedes a la hora de sacar las frecuencias fenotípicas. Y en el punto 3 les dice que en Drosophila los cruzamientos de moscas con alas dichatae producen siempre una descendencia 2/3 dichatae más 1/3 de alas normales. Y al cruzar dichatae por alas normales, se obtienen un medio de dichatae más un medio de alas normales. Lo que tienen que hacer en este punto es representar esos cruzamientos que le dicen ahí. El primero, el cruzamiento dichatae por dichatae,
van a sacar sus respectivas gametas y van a poder obtener la F1, en donde van a tener que obtener 2/3 de Chatae y 1/3 de las normales. Y así para el siguiente cruzamiento, que es de Chatae por alas normales. En el punto 4 les dice que en las ratas el gen A está regulando el color del pelo amarillo o tipo salvaje y el gen T está regulando el carácter de cola corta o normal tipo salvaje. Dice que los embriones homocigotos dominantes para uno o los dos pares de genes van a morir al nacer. O sea que homocigota dominante para el color o homocigota dominante para el caso de la cola corta, los individuos van a morir al nacer. La pregunta A les dice, ¿qué fenotipos se esperan en los siguientes cruzamientos? Para el primer cruzamiento, como pueden ver, es doble heterocigota para ambos parentales. Si bien les pide qué fenotipo, van a tener que ustedes sacar la frecuencia genotípica para poder darse cuenta que aquellos individuos que presentan un genotipo homocigota dominante para el color o homocigota dominante para el caso de la cola corta, o ambos, van a ser individuos que no van a nacer vivos, van a morir al momento del parto. Entonces, recuerden que un cruzamiento heterocigoto por heterocigoto, la frecuencia genotípica es 1, 2, 1. Lo mismo para el gen T heterocigota por heterocigota, una proporción 1, 2, 1. Entonces, en este caso, este individuo no se va a considerar, va a ser muerto. ¿Por qué? Porque lleva los dos genes en estado de homocigosis dominante. Para este caso, también se va a considerar un individuo muerto. ¿Por qué? Porque lleva uno de los genes en estado de homocigosis dominante. Y así van a tener que ir haciendo para el resto, y aquellos individuos que presenten un gen en estado de homocigosis dominante o los dos genes van a ser individuos que van a morir, o sea, no se van a considerar en la frecuencia fenotípica, o sea, en este caso la frecuencia genotípica. En el punto 5 les dice que la talasemia en humanos es una enfermedad que produce anemia. La anemia severa, talasemia mayor, es encontrada en aquellos individuos homocigotas dominantes, los cuales van a morir ante la madurez sexual, y los heterocigotas presentan una talasemia benigna, talasemia menor, mientras que los normales son aquellos individuos homocigotas recesivos. Por otra parte, les dice que el gen M determina el pigmento de la piel manchada para el alelo dominante y piel normal para el alelo recesivo. En el punto A le dice hallar el genotipo y fenotipo de la progenie obtenida del siguiente cruzamiento. O sea, de este cruzamiento les pide que ustedes tengan que hallar la frecuencia fenotípica y genotípica. Recuerden que en los individuos que ustedes observen el gen T en estado de homocigosis dominante, ese individuo no va a ser considerado debido a que va a morir ante la madurez sexual. Entonces, no van a considerar tanto en la frecuencia fenotípica ni en la frecuencia genotípica. Y en el punto B dice que al observar un individuo con talasemia menor, o sea que es heterocigoto, y piel manchada, que puede ser homocigota dominante o heterocigota, ¿qué puedo decir fenotípicamente los padres? Les pregunto, o sea, tienen que decir cómo son sus padres para que ese hijo tenga ese fenotipo.